Hace muchos años una familia comenzó a ser atormentada por algo que no podían ver. Al principio eran pequeños detalles, ruidos en la noche, pasos en el ático, objetos que desaparecían y aparecían en otro lugar. Nada parecía tener sentido hasta que una mañana encontraron huellas en la nieve. Venían desde el bosque, directo hacia su casa. Pero había un problema, no había huellas de regreso. Lo que fuera que había llegado seguía ahí. Y días después, esa misma familia seguiría encontrada sin vida. Esa historia nos lleva a Baviera, Alemania, a unos 70 kilómetros del norte de Múnich, en una zona rural rodeada de campos y bosques. Una granja conocida como Interkaifeck. La granja tenía forma de L, una ala antigua donde vivía la familia, un establo, un granero, un cobertizo de maquinaria, todo conectado, todo cerrado sobre sí mismo, como si el lugar estuviera diseñado para que nada pudiera escapar. Ahí vivía la familia Gruber, Andreas Gruber, la cabeza de la familia, con la fama de tener carácter difícil. Sus vecinos lo describían como un hombre hostil. Junto a él vivía su esposa, Casilia, ya anciana de 72 años, también su hija Victoria, de 35 años, viuda, bajo el control estricto de su padre. Según se contaba, Andreas había prohibido activamente que volviera a casarse. La mantenían atada a esa granja, a ese aislamiento. A los dos hijos de Victoria, una niña de 7 años llamada Casilia y un bebé de apenas 2 años llamado Joseph. Había rumores sobre Joseph, rumores de que nadie se atrevía a decir en voz alta. Se hablaba de que era el resultado de una relación entre Andreas y su propia hija. No era solo una especulación. En 1917 ambos habían sido llevados a juicio tras ser descubiertos por una criada. Condenados, cumplieron penas de prisión. El escándalo marcó a la familia para siempre, y el ambiente dentro de esa granja nunca volvió a ser normal. Ese era el contexto, una familia aislada, señalada, atrapada en sus propios secretos, y a punto de convertirse en el epicentro de uno de los crímenes más perturbadores de la historia. Todo comenzó por la criada anterior, que se llamaba Crescens Rieger. Decidió abandonar la granja de un día para otro, no por un problema con los dueños, sino porque estaba convencida de que en ese lugar estaba embrujado. Decía escuchar pasos por la noche, ruidos en habitaciones vacías, voces que no tenían dueño, sonidos que bajaban desde el ático como si algo caminara encima de sus cabezas. Nadie les creyó del todo, pero lo que vino después ya no era tan fácil de ignorar. A mediados de marzo de 1922, Andreas descubrió algo extraño, huellas de la nieve. Venían desde el bosque cercano, directamente hacia su casa, pero no había huellas de regreso. Era como si alguien hubiera llegado y se hubiera quedado. Andreas lo contó a sus vecinos, estaba nervioso, inquieto, buscó por toda la propiedad, el granero, el cobertizo, los establos y nada. Esa misma noche lo despertaron ruidos, provenían del ático, subió a revisarlo y no encontró nada, pero los sonidos continuaron, noche tras noche, pasos lentos, deliberados, sobre sus cabezas. Días después apareció un periódico en el porche, nadie en la familia lo había comprado. No pertenecía a nadie, simplemente estaba ahí. Luego desapareció en un juego de llaves de la casa, sin explicación, sin pistas, y eso implicaba algo aterrador. Alguien podría entrar cuando quisiera. También descubrieron marcas en las cerraduras del cuarto de herramientas de Andreas, como si alguien hubiera intentado forzarla, como si buscara algo en concreto dentro. Todos los indicios apuntaban a lo mismo. Alguien estaba cerca, alguien conocía la granja, que sabía lo que había adentro, que sabía cómo moverse sin ser visto. Y nadie hizo nada. La vida continuó. El 31 de marzo de 1922 llegó a la granja una nueva criada. María tenía 45 años. Era su primer día de trabajo. Su hermana la acompañó hasta la entrada y se marchó poco después. María se quedó sola con la familia. Los días pasaron y el silencio se fue haciendo más extraño. La pequeña Casilia no fue a la escuela el sábado. El domingo, la familia no apareció en la iglesia. Algo completamente inusual. Victoria era parte del coro. Nunca faltaba. Lunes, el cartero notó que la correspondencia del sábado seguía en el buzón, sin recoger, pero siguió su camino. Esa misma noche del sábado, un vecino llamado Michael pasó junto a la granja y vio algo, una figura, un hombre que parecía venir de la dirección de Interkaifeck. Caminando en la oscuridad, llevaba un farol. Se cruzaron en el camino y el farol lo deslumbró y no pudo ver su cara. No cruzaron ni una palabra. El hombre siguió su camino y desapareció en la noche. Michael no le dio importancia en ese momento, pero cuando supo lo que había pasado, lo recordó todo, y se preguntó si ese hombre era el que había dejado 6 cuerpos atrás. El martes, un mecánico llamado Albert llegó a la granja. Tenía que reparar una máquina. Estuvo más de 5 horas trabajando, esperando, pero nadie apareció. No vio a ningún miembro de la familia, no escuchó voces, no hubo movimiento, solo el ladrido constante de un perro, encerrado en el granero. Cuando Albert se fue, la puerta del granero estaba abierta, y el perro estaba fuera, atado. Al marcharse, comentó a varios vecinos lo extraño que le había parecido todo.
y eso fue lo que los llevó a acercarse a la granja ese mismo día. Lo que encontraron, nadie lo olvidaría. Al entrar al granero, encontraron los 4 cuerpos: Andreas, su esposa Casilia, su hija Victoria y la pequeña niña también Casilia. Todos en el suelo, apilados unos sobre otros, cubiertos de heno y una puerta vieja de madera, como si alguien hubiera intentado esconderlos, pero no del todo. Las autopsias revelarían después de los detalles más perturbadores. Andreas había sido golpeado en la cabeza con tal fuerza que los huesos de las mejillas quedaron expuestos. La anciana Casilia había recibido 7 golpes en el cráneo, hasta que se fracturó. Victoria tenía la mitad derecha del rostro completamente destrozada y marcas de estrangulamiento en el cuello. Pero el caso de la niña era diferente, era mucho más perturbador. La pequeña Casilia no murió de inmediato. Según el médico que realizó la autopsia, la niña sobrevivió varias horas después del ataque. Estaba viva, sola, en la oscuridad del granero, con los cuerpos de su familia a su alrededor. Dentro de la casa encontraron los otros 2 cuerpos. El pequeño Joseph, de 2 años, estaba en su cochecito. El asesino lo había golpeado a través de la tapa cerrada del cochecito, con tanta fuerza que partes del cerebro del niño salpicaron la habitación. Sobre él había colgado la falda roja de su madre, y la criada María estaba en el suelo de su cuarto con los zapatos de calle todavía puestos. 6 personas, 6 vidas, 6 cuerpos cubiertos. La policía de Múnich llegó a las órdenes del inspector George, pero cuando George llegó al lugar ya era demasiado tarde para preservar la escena. Decenas de curiosos habían entrado, habían caminado por el granero, habían tocado cosas. Desde el principio la investigación estuvo envenenada por la contaminación. Lo primero que descubrieron fue que no hubo un robo. Las joyas estaban intactas, las monedas de oro sin tocar. Incluso encontraron una caja llena de dinero, escondida bajo los trapos del armario. Nadie la había tocado. Lo único que posiblemente faltaba era el efectivo de la billetera de Victoria, aunque semanas antes ya había vaciado su cuenta bancaria y donado 700 marcos de oro a la iglesia. La autopsia confirmó el arma, una retau, una herramienta agrícola de filo pesado, usada para arrancar raíces del suelo, tomada de la propia granja. Pero lo más escalofriante fue la reconstrucción de los hechos. El asesino no atacó a todos a la vez. Los fue trayendo al granero, uno por uno. Primero Andreas, luego las mujeres, luego la niña. Después regresó a la casa para terminar con la criada y el bebé. Y entonces no se fue. Varios vecinos confirmaron haber visto humo saliendo de la chimenea durante todo el fin de semana. También luces encendidas por la noche. La cama de las habitaciones habían sido usadas. Había restos de sopa, de pan, y en el ático los investigadores encontraron algo que les heló la sangre. En el heno había 2 marcas, como si 2 personas hubieran estado tumbadas allí durante mucho tiempo. Alrededor de esas marcas, el heno estaba esparcido en dirección a la chimenea, como si alguien lo hubiera extendido deliberadamente, para amortiguar el sonido de sus pasos, para caminar sin hacer ruido sobre las cabezas de la familia. Las tejas del techo, en varios puntos, habían sido desplazadas con cuidado, de forma que permitía ver el patio interior de la granja. El asesino había estado viviendo en ese ático, observando, prendiendo los horarios de cada uno, esperando el momento exacto, y después del crimen, simplemente continuó, encendiendo la chimenea, preparando comida, durmiendo en esa cama, mientras los cuerpos seguían en el granero y las habitaciones. Y fue también después del crimen cuando el mecánico Albert estuvo allí más de 5 horas. Alguien estuvo en esa granja mientras Albert trabajaba, alguien que no se dejó ver, que esperó y se fue poco después de que llegaran los vecinos. Cuando Albert se fue, el perro estaba fuera de la puerta abierta. Cuando los vecinos llegaron, la puerta estaba cerrada y el perro adentro. Alguien lo metió, alguien cerró esa puerta, y esa misma noche, el hombre con el faro caminó por el camino. El asesino estuvo en la granja casi una semana entera. Cuando por fin se encontró el arma homicida, ya era febrero de 1923, casi un año después. La encontraron durante el derribo de la granja, escondida entre piso, identificada gracias a un tornillo muy particular y una mancha de sangre adherida. También encontraron un bolsillo de cuchillo y un pedazo de metal con sangre. Para entonces, la investigación llevaba meses sin avanzar, y nunca avanzaría del todo. Los sospechosos se acumularon, más de 100 personas fueron interrogadas. Lawrence, el vecino antiguo pretendiente de Victoria, hombre que duró años negando ser el padre del pequeño Joseph, y luego lo reconoció en 1919, tras años de disputas legales. Alguien que, según testigos, parecía conocer detalles del crimen, antes de que fueran revelados oficialmente. El día del descubrimiento, entró solo a la casa, usando una llave que tenía en su poder. Abrió la puerta principal como si fuera su propia casa. Se movió por la escena, volteó el cuerpo de Andreas, movió a la niña, supuestamente buscando al bebé. Pero su comportamiento no convenció a nadie, y el perro lo ladró sin parar, como si lo reconociera de otra noche. Él falleció en 1941.
Nunca se condenó por el crimen, pero tampoco pudo librarse de esa sombra. Carl Gabriel, el marido desaparecido de Victoria, oficialmente muerto en las trincheras cerca de las ciudades francesas de Arras en diciembre de 1914, pero sin cuerpo, sin confirmación absoluta. El inspector George interrogó a sus compañeros de guerra de Gabriel, que afirmaron haberlo visto morir en combate, pero los rumores continuaron. Se decía que 2 hombres afirmaron haber conocido en Rusia a un soldado que dijo ser asesino de Interkaifeck, que había fingido su muerte para escapar de su vida, que después cambió su opinión y que volvió para encontrarse con algo que no pudo soportar. Nunca hubo pruebas. Luego está el testimonio de Joseph, un hombre que durante el invierno de 1919 y 1920 trabajó como jornalero en una granja y compartía cuarto con otro hombre. Ese hombre se llamaba Peter. Peter hablaba de Interkaifeck con demasiada familiaridad. Conocía la granja, los hábitos de la familia, sabía la relación entre Andreas y su hija, y sabía que en esa casa había mucho dinero. Un día Peter le propuso a Bitz un plan: entrar a la granja, matar a Andreas y robar el dinero. Bitz se negó y Peter no volvió a mencionar. Cuando 2 años después Bitz escuchó sobre los asesinatos de Interkaifeck, pensó inmediatamente en Peter. Fue a la policía y dio su testimonio, pero Peter nunca fue encontrado. Nadie supo quién era en realidad, ni de dónde venía, ni a dónde fue. Y luego, esta es la teoría más inquietante de todas, la que nadie esperaba, la que vino en un lugar completamente distinto. En 2017 se publicó un libro llamado El hombre del tren, escrito por el historiador llamado Bill James y su hija Rachel. El libro documentaba con detalle una serie de asesinatos ocurridos en Estados Unidos y Canadá entre 1898 y 1912. Familias enteras asesinadas en granjas aisladas, golpeadas con herramientas, los cuerpos cubiertos después de la muerte, sin robos, señales de que el asesino se había escondido cerca antes de atacar. Los autores identificaron a un posible culpable, Paul Müller, un inmigrante alemán, leñador itinerante que trabajaba moviéndose de granja en granja, que desapareció sin dejar rastro cuando la prensa empezó a notar el patrón. El libro calcula entre 59 y 94 víctimas solo en Norteamérica, y al final, los autores señalan Interkaifeck, porque el patrón es casi idéntico, la misma forma de matar, los mismos cuerpos cubiertos, el mismo silencio después, las mismas ausencias de robo. ¿Podría Paul Müller haber regresado a Alemania? ¿Podría haber cometido su último crimen conocido en esa granja aislada en Baviera antes de desaparecer para siempre? Nadie lo sabe, y probablemente nadie lo sabrá jamás. Víctimas fueron enterradas en el cementerio de Weihofen el 8 de abril de 1922, bajo un monumento sencillo, esperando una respuesta que nunca llegó. La investigación oficial se cerró en 1955. Lo que queda no es solo el misterio de quién lo hizo, lo que queda es una imagen, alguien tumbado en el heno en ese ático, viendo a la familia moverse, contando sus pasos, estudiando sus horarios, aprendiendo sus rutinas, esperando, escuchando sus conversaciones sin que ellos lo supieran. Y después del crimen, ese mismo hombre bajando de las escaleras, preparando comida en su cocina, durmiendo en esa cama, como si nada hubiera pasado, mientras la pequeña Casilia todavía respiraba en el granero. Algunas historias no tienen final, no porque no haya respuestas, sino porque el tiempo se las tragó, junto a las pruebas, junto a los testigos, junto a los cráneos de 6 personas, que no pudieron descansar en paz, ni siquiera después de los muertos. Interkaifeck fue demolida en 1923, como si los que quedaban quisieran borrar el lugar del mapa. 100 años después, el caso sigue abierto. El lugar donde estuvo la granja, solo hay un campo vacío, un sendero y al fondo el bosque. El mismo bosque del que salieron aquellas huellas, una mañana del invierno de 1922, las que llegaban hasta la puerta, las que no regresaban. Porque lo que llegó esa noche nunca se fue por donde vino, simplemente desapareció.